3 niveles de fe que Dios quiere que alcances. ¿En cuál te encuentras? ¿Alguna vez has notado que, en tu caminar con Dios, la fe misma parece tener diferentes niveles? Algunas personas creen en Él durante años, pero aún así viven con miedo, preocupación y duda. Otras, incluso en medio de las tormentas, permanecen calmas e inquebrantables, aunque no aparezca ningún milagro. ¿Por qué, si todos creemos en el mismo Dios, la fuerza de nuestra fe se siente tan diferente de persona a persona? La Biblia muestra que la fe nunca es estática. Crece a través de etapas, como una semilla plantada en la tierra que necesita luz solar, lluvia y tiempo antes de dar fruto. Cada uno de nosotros está en algún punto de ese viaje. Algunos están empezando a creer. Otros están aprendiendo a confiar. Y unos pocos han entrado en una profunda unidad con Dios sin siquiera darse cuenta. Dios no mide nuestra fe por cuánto tiempo le hemos seguido, sino por cuán profundamente esa fe está viva dentro de nosotros. Muchos van a la iglesia durante años y solo pueden creer cuando la vida es fácil. Sin embargo, hay otros que soportan el dolor en silencio y aún así dicen, «Mi Dios es bueno». Esa es la diferencia entre los niveles de fe, y el deseo de Dios es que sigamos avanzando hacia lo alto. En este video exploraremos ese viaje juntos, las etapas de fe que Dios quiere que alcances. No para compararnos con nadie más, sino para mirar hacia adentro y preguntarnos, ¿mi fe sigue creciendo o se ha detenido a mitad de camino? Porque si la fe es el puente entre nosotros y Dios, entonces cada paso de crecimiento nos acerca un paso más a su corazón. Primera parte, la fe que pide. Para muchos creyentes, la fe comienza con un simple grito. «Señor, por favor, ayúdame». Cuando el miedo, la enfermedad o la presión financiera se acumulan, el corazón se dirige naturalmente a una mano mayor. Este primer nivel de fe es como un niño que corre hacia su padre después de caer. No con palabras perfectas o teología profunda, sino con la confianza de que hay seguridad en sus brazos. La Biblia muestra cómo tales clamores pueden detener a Jesús en su camino. El ciego Bartimeo, sentado junto al camino, gritó, «Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí». La multitud le dijo que se callara, pero él gritó aún más fuerte. Jesús se detuvo. Ese momento nos dice algo poderoso. Un clamor desesperado y honesto puede hacer que el cielo haga una pausa. No por el volumen, sino porque viene de un corazón que verdaderamente conoce su necesidad. Otra mujer había estado sangrando durante 12 años. No tenía fuerzas, ni dinero, ni esperanza. Su oración no fue pulcra, fue un susurro de desesperación. Si tan solo toco su manto, seré sana. Ella se abrió paso entre la multitud y lo tocó. Jesús se volvió y dijo, «¿Quién me ha tocado?». Su fe no era complicada. Era confianza pura nacida del dolor. La fe que pide no es el destino, es la puerta de entrada. Se abre cuando admitimos que no podemos arreglarnos solos. Los nuevos creyentes a menudo se centran en lo que quieren: sanidad, provisión, un avance, alivio. Dios no desprecia eso. A menudo usa nuestras necesidades como el primer paso para acercarnos a Él. Lo que comienza como un grito de ayuda se convierte en una invitación a conocer al ayudador. Entonces, ¿por qué Dios no responde todas las peticiones inmediatamente? Porque si lo hiciera, aprenderíamos a depender de los resultados en lugar de la relación. En esta etapa, Dios puede conceder algunas oraciones rápidamente para mostrar su bondad, pero también permite demoras para que podamos aprender que su tiempo, no el nuestro, es perfecto.
La espera nos enseña que lo que realmente necesitamos no es el milagro, sino la presencia del hacedor de milagros. Este nivel de fe tiene sus propias trampas. Cuando el milagro no llega, nos comparamos con otros y comenzamos a dudar de su amor. Cuando el milagro sí llega, rápidamente queremos otro. Es la naturaleza humana. Dios entiende ese corazón frágil. No le avergüenzan tus oraciones débiles, solo se aflige cuando dejas de hablarle por completo. ¿Cómo podemos caminar sabiamente en esta etapa? Primero, sé honesto en tus oraciones. No pretendas ser fuerte cuando te estás rompiendo por dentro. Dile a Dios tus miedos, tus dudas, tu frustración. No es un maestro calificando tu fe, es un padre escuchando a su hijo. Luego, cuando termines de orar, quédate un poco más. No te apresures a irte. Deja que el silencio se convierta en un lugar donde su paz comience a respirar dentro de ti. Cuando hacemos eso, algo cambia. Nuestras oraciones pasan de «haz esto por mí» a «enséñame qué estás haciendo a través de esto». En lugar de preguntar cuándo te moverás, empezamos a preguntar quién eres para mí en este momento. Esa es la primera señal de que tu fe está madurando. Si te encuentras aquí ahora mismo, no te avergüences. Todos empezamos aquí. Clama a Él. Acércate como esa mujer que tocó su vestidura. Pero después de clamar, quédate cerca. Lee un versículo lentamente. Anota una cosa por la que estás agradecido. Susurra una pequeña oración antes de dormir. Estos simples hábitos anclan tu corazón para que la fe sea más que una reacción. Se convierte en tu ritmo. Puede que aún no veas un milagro dramático, pero cada vez que traes tu dolor a Dios en lugar de huir de Él, un milagro silencioso ocurre dentro de ti. Tu corazón está siendo reformado. Las raíces de la fe están creciendo más profundas. Y un día, cuando mires hacia atrás, te darás cuenta de que el clamor que ofreciste hoy fue el primer paso hacia una paz que una vez pensaste que solo pertenecía a otros. La fe que pide puede temblar, pero aún se extiende. Y eso es suficiente para que Dios se detenga, se dé la vuelta y pronuncie tu nombre. Él no desprecia la fe pequeña, la honra. Te encuentra justo donde estás, pero te ama demasiado como para dejarte allí. Así que sigue pidiendo, pero no te detengas ahí. Quédate un poco más después de la oración, porque en esa quietud la fe comienza a echar raíces para el camino que tienes por delante. Segunda parte, la fe que confía. Después de clamar a Dios y nada parece suceder, comienza una invitación más profunda. Es el momento en que la oración no ha sido respondida. Las puertas permanecen cerradas y el cielo se siente en silencio. Muchos creyentes se detienen aquí, pensando que Dios se ha alejado. Pero este silencio no es rechazo, es un aula. Aquí es donde la fe aprende a confiar. La fe que confía comienza cuando el pedir termina. No es optimismo ciego o pretender que todo está bien. Es una confianza tranquila y constante en que Dios sigue obrando incluso cuando nada se ve diferente. Es creer que su corazón es bueno cuando sus manos parecen quietas. Abraham tuvo este tipo de fe. Dios le prometió un hijo. Sin embargo, pasaron los años y su cuerpo envejeció. Toda razón para creer se desvaneció. Sin embargo, Abraham se mantuvo firme porque sabía que aquel que habló no podía mentir. Job mostró esa misma confianza. Perdió todo: hijos, salud, riqueza, incluso el apoyo de sus amigos. Pero en lugar de maldecir a Dios, dijo: «He aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré». Esa no es la fe que exige, es la fe que se rinde. Job no entendía lo que Dios estaba haciendo, pero sabía quién era Dios. Ese es el cambio entre el primer y el segundo nivel, de creer que Dios puede a confiar en que Dios sabe lo que es mejor.
La fe en este nivel ya no mide a Dios por las circunstancias, mide la vida por su carácter. Las personas en esta etapa dejan de preguntar ¿cuándo vas a intervenir? Y comienzan a preguntar ¿qué estás formando en mí mientras espero? La espera se convierte en tierra sagrada, donde la fe echa raíces, aprendiendo a descansar en la bondad de Dios en lugar de en resultados visibles. Esta fe es probada en el silencio, cuando las oraciones resuenan sin respuesta, cuando la sanidad se retrasa, cuando las puertas permanecen cerradas. Dios no nos está castigando, está fortaleciendo nuestros músculos espirituales. Una fe que nunca ha sido probada no puede ser confiable. Así como el oro es refinado por el fuego, la confianza se forja a través del calor de la espera. Dios usa el silencio para separar lo superficial de lo verdadero. Abraham enfrentó ese silencio durante 25 largos años. José pasó años olvidado en una celda de prisión. David huyó por su vida, incluso después de ser ungido como rey. Cualquiera de ellos podría haberse rendido, pero eligieron seguir confiando. Aprendieron que las promesas de Dios no expiran solo porque pasa el tiempo. Lo que Él habló, lo cumplirá cuando sea el momento adecuado. En esta temporada, nuestras oraciones a menudo cambian de tono. Pasamos de suplicar a agradecer, de preocuparnos a descansar. No es que dejemos de orar, es que nuestras oraciones ganan peso. En lugar de perseguir señales, perseguimos su presencia. En lugar de pedir explicaciones, buscamos su corazón. Y en esa búsqueda, la paz comienza a reemplazar el pánico. La fe que confía no significa que te sientas fuerte todo el tiempo. Algunos días seguirás llorando, cuestionando o incluso sintiéndote olvidado. Pero la confianza te mantiene caminando, incluso con lágrimas en los ojos. Susurra: Dios todavía está aquí. Sigue adorando cuando los sentimientos se desvanecen. Sigue obedeciendo cuando los resultados no se muestran. Sigue amando cuando nada tiene sentido. Eso no es debilidad, es madurez. Cuando estés en este lugar, recuerda que el silencio de Dios nunca es ausencia. No te está ignorando, te está invitando a conocerle más allá de sus regalos. La fe que confía crece en la oscuridad, porque las raíces crecen más profundas bajo tierra. El milagro de esta etapa no es la respuesta, es la transformación de tu corazón mientras esperas. Si estás caminando a través de esa larga noche de fe, no te rindas. Mantén tus ojos en su carácter, no en el reloj. Sigue recordando lo que ha hecho, incluso si no puedes ver lo que está haciendo ahora. Porque un día despertarás y te darás cuenta de que el silencio que una vez te asustó se ha convertido en la tierra donde tu fe aprendió a mantenerse en pie. La fe que confía no grita, se afianza. No siempre ve el camino, pero sabe quién guía el camino. Y cuando ese tipo de fe echa raíces, las tormentas aún pueden venir, pero ya no las temerás porque sabes que aquel que manda al viento y a las olas es el mismo que sostiene tu corazón. Tercera parte, la fe que permanece, mora. Llega un momento en que la fe crece más allá de pedir e incluso más allá de confiar. Se mueve hacia algo más silencioso, más profundo y más duradero. Esta es la fe que permanece, o mora. No se trata solo de creerle a Dios por algo, o incluso de confiar en Él a través de algo. Se trata de vivir en Él. Aquí es donde la fe deja de esforzarse y comienza a descansar. Jesús lo explicó con una imagen sencilla. Permaneced en mí y yo en vosotros. Una rama no se esfuerza por dar fruto. Simplemente permanece conectada a la vid. La vida que fluye a través de la vid produce fruto naturalmente en la rama. Así es como funciona la fe que permanece. No se esfuerza ni actúa, permanece, y en ese permanecer crece.
En este nivel, la fe se convierte en el aire que respiras. Ya no ves a Dios como alguien a quien visitar en oración, sino como alguien con quien habitas momento a momento. Empiezas a sentir su presencia en lo ordinario, en mañanas tranquilas, en conversaciones sencillas, en pequeños actos de bondad. La oración ya no es un ritual, es un ritmo. Dejas de verificar si tus oraciones están funcionando porque te das cuenta de que estar cerca de Él es la respuesta en sí misma. Jesús mismo mostró esta fe en el huerto de Getsemaní. Oró con profunda angustia. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero luego añadió, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la fe que permanece. El momento en que tu voluntad y la voluntad de Dios ya no compiten, sino que se mueven en armonía. No se trata de rendirse en la derrota, se trata de alinearse con la paz divina. Cuando la fe permanece, la pregunta cambia de ¿qué quiero que Dios haga? ¿A qué está haciendo Dios en mí? Ya no sientes la necesidad de controlar el resultado porque has encontrado descanso en su soberanía. No es una fe pasiva, es una pacífica. Vives con la tranquila confianza de que nada puede separarte de su amor. Ni la pérdida, ni la demora, ni siquiera las oraciones sin respuesta. La fe que permanece produce un tipo diferente de fuerza. No es ruidosa ni ostentosa. Es constante e inquebrantable. Las personas que permanecen en Cristo no entran en pánico cuando la vida cambia, porque sus raíces están profundas en aquel que nunca cambia. Ya no persiguen señales y prodigios porque sus propias vidas se han convertido en la señal, un testimonio vivo de lo que significa permanecer en el amor de Dios. En esta etapa, la obediencia ya no es una carga. Es un gozo. Perdonar a otros no se siente imposible, porque la vida de Cristo dentro de ti fluye naturalmente hacia afuera. Empiezas a ver a las personas de la manera en que Él las ve. Oras menos por ser usado y más por estar disponible. Te das cuenta de que tu identidad ya no está ligada a lo que haces por Dios, sino a quién eres con Él. El fruto de esta fe es la paz. No la paz frágil que depende de las buenas noticias, sino la paz profunda que permanece cuando todo se sacude. Puedes perder posesiones, planes o comodidad, pero aún así sentirte anclado porque sabes que eres sostenido por aquel que mantiene todas las cosas unidas. Ya no vives de milagro en milagro, vives de presencia en presencia. Si alguna vez has conocido a alguien que irradia calma, incluso en el sufrimiento, es probable que hayas visto la fe que permanece. Puede que no hablen mucho sobre milagros, pero llevan una atmósfera de cielo donde quiera que vayan. Su vida predica sin palabras. No se esfuerzan por probar a Dios. Simplemente lo revelan a través de quienes se han convertido. Aquí es donde Dios quiere guiar a cada creyente, no a un lugar de actividad constante, sino a un lugar de comunión continua. Permanecer es vivir en ritmo con su corazón, despertar consciente de su cercanía, descansar sin miedo al mañana. Cuando la fe alcanza este nivel, ya no pregunta ni siquiera espera. Simplemente permanece confiada en que todo lo necesario fluirá de la vid en el momento justo. La fe que permanece es la expresión más elevada de confianza. Es la quietud después de la tormenta, la canción después de las lágrimas, la paz después de la lucha. Es el saber silencioso de que tu vida está escondida en Cristo y que estar con Él no es la recompensa por la fe, es la fe cumplida. Cuarta parte, la prueba de la espera. Entre cada nivel de fe, Dios coloca una prueba. La prueba de la espera. Nadie escapa de ella. La espera es donde las promesas parecen retrasarse.
Las oraciones parecen no ser respondidas, y el silencio se vuelve más fuerte que las palabras. Es la temporada donde Dios se siente oculto, pero en realidad está más cerca que nunca. Todo creyente debe pasar por esta prueba, porque la espera no es un castigo, es preparación. La espera revela qué tipo de fe vive dentro de nosotros. Cuando las respuestas no llegan, algunos se van, convencidos de que Dios los ha olvidado. Otros se quedan, no porque vean resultados, sino porque confían en su corazón. La verdad es que lo que Dios construye en ti mientras esperas es a menudo más grande que aquello por lo que estás esperando. No solo está preparando bendiciones para ti, te está preparando a ti para las bendiciones. Abraham esperó 25 años por Isaac. José esperó 13 años en esclavitud y prisión antes de que se cumpliera la promesa. David fue ungido rey. Luego pasó años escondido en cuevas. Ninguno de ellos desperdició su espera. Dios usó esos años de silencio para tallar profundidad, humildad y resistencia en sus corazones. Cada demora fue tiempo divino disfrazado. La espera es difícil porque confronta nuestro deseo de control. Queremos plazos, señales y garantías. Pero el entrenamiento de Dios es diferente. Él quita el calendario para que la fe pueda echar raíces más allá del reloj. La tierra de la espera puede sentirse seca, pero debajo de ella está ocurriendo un crecimiento invisible. Dios está construyendo un tipo de confianza que no depende del progreso visible. Esta prueba es donde la impaciencia, la duda y el miedo a menudo se levantan. Empiezas a preguntarte si escuchaste mal a Dios. Comienzas a cuestionar si a Él le importa. En esos momentos el enemigo susurra mentiras. Dios te ha olvidado. Pero la espera no es la ausencia de Dios, es el taller de Dios. Es donde te moldea en silencio, lejos de los aplausos, hasta que tu corazón late al ritmo del suyo. Para superar la prueba de la espera, Dios nos da 3 herramientas. Su promesa. Encuentra un versículo, una verdad de la Escritura y abrázala fuerte. Cuando todo se sienta incierto, deja que esa promesa sea tu pan de cada día. Háblala en voz alta hasta que ancle tu mente más que tus emociones. Abraham no tenía nada más que una palabra de Dios. Sin embargo, esa palabra lo sostuvo durante décadas. Pequeñas disciplinas. En las temporadas de espera, la constancia es más poderosa que la pasión. Haz oraciones cortas a menudo. Da gracias por las cosas pequeñas. Mantente fiel en lo que tienes delante. Dios valora la obediencia tranquila más que las demostraciones dramáticas. Esos pequeños actos mantienen tu corazón blando mientras el milagro madura bajo tierra. Comunidad. No esperes solo. Incluso Jesús invitó a sus amigos a permanecer cerca de Él en Getsemaní. Necesitamos a otros que nos recuerden la bondad de Dios cuando la olvidamos. A veces la diferencia entre la fe que se rompe y la fe que perdura es simplemente tener a alguien a tu lado diciendo, no te rindas, Dios sigue obrando. La espera nos cambia, rompe el orgullo, construye paciencia y fortalece la resistencia. Aprendes a dejar de forzar resultados y a comenzar a confiar en el tiempo de Dios. La espera puede parecer interminable, pero un día el silencio tendrá sentido. Verás que lo que parecía un retraso era en realidad designio divino. Cuando finalmente entres en la respuesta, te darás cuenta de que la espera no fue en vano. El mismo Dios que parecía silencioso estaba hablando a través de cada momento, moldeando tu corazón, podando tus motivos, profundizando tus raíces. Y una vez que has pasado por ese tipo de espera, nunca temerás el silencio de nuevo, porque sabrás que el silencio nunca ha significado ausencia. La fe que soporta la espera es fuerte, madura y constante,
No se apresura ni se queda atrás. Camina al paso de Dios. Y cuando aprendes a esperar en el Señor, no solo por lo que Él puede hacer, descubres una paz que ninguna demora puede robar. Porque a veces el verdadero milagro no es por lo que estás esperando, es en quien te conviertes mientras esperas. Quinta parte. La historia de un amigo. Una vez tuve un amigo cuyo viaje de fe capturó todo de lo que hemos estado hablando. Era un creyente devoto lleno de energía y esperanza, pero un año su vida se desmoronó. Perdió su trabajo inesperadamente. Sus ahorros desaparecieron y su confianza se hizo añicos. Lo que más le dolió no fue la pérdida, fue el silencio. Oraba todas las noches, le rogaba a Dios por dirección y seguía sin escuchar nada. Cada mañana se despertaba haciendo la misma pregunta: Señor, ¿dónde estás? Al principio su fe era del tipo que pide. Oró mucho, ayunó y declaró promesas. Intentó todo lo que sabía, pero los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. Nada cambiaba. Las paredes de su pequeño apartamento se convirtieron en testigos de su frustración. Me dijo una vez: siento que le estoy hablando a una puerta cerrada. No había pecado ni rebelión, solo el dolor de un corazón esperando que Dios se moviera. A medida que los meses se prolongaban, algo comenzó a cambiar. Sus oraciones se volvieron más tranquilas, menos sobre el rescate y más sobre la presencia. Una noche dijo: he terminado de pedirle a Dios que arregle esto. Solo quiero que Él esté aquí. Ese fue el punto de inflexión. No lo sabía, pero estaba pasando de la fe que pide a la fe que confía. Dejó de exigir explicaciones y comenzó a descansar en el carácter de Dios que antes solo había predicado. Empezó a decir: si todo lo que me queda eres tú, Señor, eso es suficiente. Con el tiempo sucedió algo inesperado. Sus circunstancias seguían siendo difíciles, sin trabajo nuevo, sin avance financiero. Pero la paz comenzó a asentarse sobre él como una manta cálida. Empezó a darle gracias a Dios, no por lo que estaba cambiando, sino por lo que no fue destruido. Su fe, su familia, su esperanza. Me dijo: antes pensaba que la paz era el resultado de una oración respondida. Ahora veo que la paz es lo que sucede cuando tu corazón finalmente confía en la mano de Dios, incluso cuando no puede ver su plan. Luego vino la siguiente temporada, la fe que permanece. Una mañana, mientras leía el Evangelio de Juan, se detuvo en las palabras: permaneced en mí. Se dio cuenta de que había estado persiguiendo respuestas más que permaneciendo en Cristo. Así que comenzó a pasar sus mañanas de manera diferente. En lugar de enumerar peticiones, simplemente se sentaba en silencio con su Biblia abierta. A veces leía un versículo y cerraba los ojos, otras veces no decía nada en absoluto. Pero lentamente, la ansiedad que una vez lo gobernó se desvaneció. Su alma comenzó a respirar de nuevo. Unos meses después apareció una oportunidad de trabajo de la nada. La compañía que lo contrató dijo que su nombre había surgido inesperadamente durante una reunión, pero para entonces él no estaba desesperado por el trabajo. Ya estaba contento. Cuando compartió la noticia conmigo, sonrió y dijo algo que nunca olvidaré. El trabajo no es el milagro ya sucedió dentro de mí. Ese es el poder de la transformación. Cuando la fe madura, Dios no solo restauró su situación, reconstruyó su corazón. El hombre que una vez rogó por respuestas rápidas se convirtió en alguien que llevaba paz a cada habitación en la que entraba. Ya no vivía para los resultados, vivía de la relación. El mismo silencio que una vez lo destrozó se había convertido en la tierra donde su alma aprendió a descansar. Mirando hacia atrás, su historia refleja las 3 etapas de la fe:
Comenzó pidiendo porque la necesidad lo llevó a Dios. Aprendió a confiar porque la demora le enseñó la dependencia. Y finalmente, aprendió a permanecer porque la presencia se convirtió en su mayor recompensa. Su fe no solo sobrevivió, se profundizó. Quizás tu historia se sienta similar ahora mismo. Quizás has orado y nada parece moverse. Quizás has esperado tanto que la esperanza se siente tenue. Pero ten ánimo, la fe sigue creciendo incluso cuando no puedes sentirla. La ausencia de respuestas no significa la ausencia de Dios. A veces Él se esconde, no para distanciarse, sino para atraerte más cerca, para enseñar a tu corazón lo que realmente es la paz. El milagro más grande no es cuando las circunstancias cambian, es cuando tú cambias, cuando la tormenta exterior ya no sacude la calma interior. Esa es la marca de la fe refinada por el fuego. Y al igual que mi amigo, descubrirás que cuando el corazón descansa en Dios, incluso la espera se vuelve santa. Porque al final, la verdadera victoria de la fe no es obtener lo que pediste en oración. Es convertirte en quien debías ser mientras orabas. Conclusión. ¿En qué nivel de fe te encuentras? Todo creyente camina por un viaje de fe que crece, se estira y se transforma. Comienza con la fe que pide, donde nuestros corazones claman por ayuda, a menudo por dolor o desesperación. Luego madura hasta la fe que confía, donde seguimos creyendo, incluso cuando el cielo está en silencio. Y finalmente florece en la fe que permanece, donde ya no perseguimos respuestas, sino que vivimos en la presencia de la respuesta misma. Estas no son escaleras por las que apresurarse, sino etapas por las que caminar con gracia. Dios es paciente con cada uno de nosotros, guiándonos a través de ellas en su tiempo perfecto. Él no compara tu fe con la de nadie más. No está calificando lo fuerte que te ves o cuánto logras. Lo que Él desea es movimiento, un corazón que sigue creciendo, sigue apoyándose, sigue acercándose. La semilla de fe más pequeña que sigue mirando hacia arriba es más hermosa para Él que una montaña de orgullo que se niega a crecer. Quizás estás en la temporada de pedir. Sigue pidiendo y no te avergüences de tu necesidad, pero después de orar, quédate un poco más. Escucha el susurro detrás del silencio. Si estás en la temporada de esperar, aférrate a su promesa. Mantente fiel en las cosas pequeñas. Y recuerda que el silencio es la tierra de la confianza. Y si has alcanzado ese lugar pacífico de permanecer, deja que tu vida se convierta en un testimonio, una imagen viva de lo que significa descansar en Dios. La fe no se prueba por la rapidez con que aparecen los milagros, sino por la profundidad con que la paz permanece cuando no lo hacen. La fe verdadera es constante, incluso cuando los resultados son inciertos, porque sabe quién tiene el resultado. Las tormentas pueden rugir, pero un corazón que permanece en Cristo no será movido. Entonces, ¿en qué nivel de fe te encuentras hoy? Donde quiera que estés, no te detengas ahí. Dios siempre te está llamando a algo más profundo, no para probar tu fuerza, sino para acercarte a su corazón, porque al final la fe no es solo creer que Dios existe, es vivir tan cerca de Él que su paz se convierte en la tuya. Y a veces esa paz en sí misma es el mayor milagro.